Buenas tardes, soy Fabiana Carbonari y hoy vamos a comenzar con el tema de las perspectivas cónicas, el caso de las perspectivas cónicas a un punto de fuga. Existen distintos sistemas, distintos métodos para resolver geométrico o matemáticamente el tema de las perspectivas cónicas a un punto de fuga. Nosotros hemos optado por el método de rayos visuales porque consideramos que es el más rápido, el más expeditivo, el más simple para aprender por parte de ustedes. Volviendo nuevamente a nuestro gráfico con los sistemas de representación, podrán notar que ya hemos transitado los distintos sistemas, como el sistema Monge, las perspectivas axonométricas, las perspectivas caballeras, y ahora nos introducimos en esta cuestión de las perspectivas cónicas, donde el centro de proyección ya no está más en el infinito, como pasaba en las perspectivas cilíndricas, sino que precisamente se denominan perspectivas cónicas porque el observador está ubicado a una distancia mensurable del objeto a representar y genera una serie de rayos visuales, rayos de proyección, que van a formar un cono que va a envolver en su totalidad al objeto a dibujar. Entonces es importante la distancia en la cual se ubique el observador respecto al objeto a dibujar. Y el dibujo, el emergente de esta perspectiva cónica, va a ser un solo elemento, como pasa en las perspectivas axonométricas y caballeras. Por otra parte, como hablábamos recién, los rayos visuales se ubican formando un cono, no son paralelos unos con otros, y van a estar oblicuos respecto al cuadro que sería el plano de dibujo. Esto lo vamos a ver con mayor detalle a continuación, pero me parecía interesante que visualizáramos inicialmente los tipos de perspectivas cónicas que podemos trabajar. Nosotros hoy vamos a hablar de las perspectivas cónicas a un punto de fuga, que son las dos superiores. En el medio de la imagen encontramos las perspectivas cónicas a dos puntos de fuga, y en el sector inferior a 3 puntos de fuga, que nosotros no utilizaremos en este ciclo lectivo. Con respecto a las perspectivas cónicas a un punto de fuga, ustedes pueden ver claramente que las alturas o las líneas que representan elementos en altura son verticales, las líneas que representan objetos que son entre sí paralelas y paralelas al plano de apoyo van a ser horizontales. En cambio, las líneas que indican líneas de profundidad en la perspectiva son oblicuas. Y si nosotros las continuamos, vamos a obtener un punto común a todas ellas. Pasa lo mismo en esta primera perspectiva o en esta segunda. ¿Por qué? Porque son perspectivas a un punto de fuga. Fíjense también que en este primer caso nosotros estamos viendo la cubierta. En cambio, en el segundo caso la cubierta parece mucho más pequeña. Esto se debe a la definición de la altura del observador. Si el observador está ubicado en un punto más alto, puede apreciar mejor lo que está pasando, por ejemplo, en la cubierta. Si el observador está más próximo al nivel donde arranca la cubierta o la parte superior, por ejemplo, de una caja, la visión no es total. En el caso de las cónicas a dos puntos de fuga, que las vamos a ver en clases futuras, como ustedes verán, lo único que se mantiene paralelo entre sí son las líneas verticales. En cambio, las líneas de profundidad y de altura empiezan a tener deformación, van a ser oblicuas, van a ir, si nosotros las continuamos, hacia dos puntos de fuga. Fíjense a su vez que esto va a darse de la misma manera, con distintas alturas del observador. En el caso de las de 3 puntos de fuga, ya ahí no tenemos líneas paralelas, todas tienen puntos de fuga, que coincide con 3 puntos de fuga, que son precisamente los 3 puntos de fuga de las perspectivas. Bueno, más allá de definir la altura del observador, resulta interesante encontrar que en las perspectivas a un punto de fuga, la visión siempre es frontal. Siempre va a aparecer un plano, en este caso más de uno, que son paralelos al cuadro, paralelos entre sí. En el caso de las perspectivas cónicas a dos puntos de fuga, la visión es angular. Me ubico en uno de los ángulos y desde allí armo la perspectiva. Si hacemos un recorrido, en este caso, a partir de distintas ubicaciones del observador, veremos que el observador se puede ubicar de frente al objeto a representar en su eje de simetría. Se puede desplazar hacia un lateral, hacia el otro, hacia afuera del objeto,
para un lado o para el otro. Fíjense ustedes que la línea de altura de los ojos del observador va a estar ubicada en la mitad de la altura del objeto. En las tres imágenes inferiores, el observador se desplaza en altura, entonces en este caso, esta línea rosa coincidiría con la altura de los ojos del observador, es superior a la altura del objeto a representar. En el segundo caso, la altura del observador es inferior a la del objeto a representar, y en el tercer caso, que se llamaría una especie de ras de rana, es decir, la altura muy baja, la altura del observador es muy baja en relación a la altura del objeto a representar. Ahora, más allá de que nosotros les vamos a dar la altura, la distancia, todos los datos del observador, me parece importante reflexionar acerca de la importancia que tiene el conocer el método para elegir la mejor ubicación del observador de acuerdo a lo que ustedes quieran mostrar. Y la perspectiva es un sistema de representación que brinda imágenes que más se aproximan a la visión humana. Y esto creían los hombres del Renacimiento cuando en el siglo XV, a partir de Brunelleschi, realizan una convencionalización del método que ya se conocía en la Edad Media a partir de la óptica, pero que Brunelleschi empieza a trabajar de una forma vinculada a la pintura, al dibujo y luego obviamente a la arquitectura, a partir del siglo XV, en dos tablas donde representa dos espacios urbanos de Florencia, la Plaza de la Señoría y la Plaza de la Catedral. Y en realidad lo que hace es, esta imagen es una ciudad ideal de Piero della Francesca, un pintor también muy importante de ese periodo, empieza a trabajar con esta cuestión de imaginar un punto de fuga hacia el cual van a converger todas las profundidades de los espacios, en este caso espacios arquitectónicos, que hacían a ese espacio urbano de carácter centralizado. De esta forma nosotros podemos tomar una fotografía que esté tomada de acuerdo a una perspectiva cónica, a un punto de fuga, y descubrir la estructura perspectívica. Generalmente esa estructura perspectívica va a estar formada por una línea de horizonte que coincide con los ojos del observador, en este caso del dibujante o de la persona que toma la fotografía, una línea de apoyo, o sea, una línea de tierra donde estaría ubicado el pie o los pies del observador, y el punto de fuga, que sería ese punto, como lo vimos desde la primera imagen, al cual van a ir todas las profundidades de los volúmenes que están presentes en la composición. Entonces, nosotros vamos a tratar de explicarles ahora en esta imagen, en esta y en la siguiente, cómo se procede para construir una perspectiva a dos puntos de fuga. A un punto de fuga. Vamos a trabajar en la parte superior con todo un procedimiento previo. Tenemos dibujado en planta o en vista aérea el volumen o el conjunto volumétrico que yo quiero dibujar. Vamos a tener que definir entonces la ubicación del observador. En este caso nosotros se los vamos a dar a ustedes, pero es importante que sepan que el observador tiene que estar ubicado a una distancia tal que permita una visualización correcta. La visualización humana correcta se da en un ángulo horizontal de 30 a 45 grados. Lo que está por afuera de esos 30 o 45 grados no tiene visión nítida. Por eso nosotros, por facilidad de ustedes, vamos a trabajar con un ángulo de 45 grados. Ahora, vamos a ver ese ángulo cómo logra abarcar todo el objeto a dibujar. Ese ángulo se va a desplazar, ustedes van a definir qué cara va a ser la cara frontal del cuerpo, de la perspectiva, y cuáles las que están laterales. Podríamos hacer un giro alrededor de todo el conjunto volumétrico y generar distintas perspectivas. Definimos entonces, fíjense ustedes, en este puntito rojo aparece el observador, el ángulo, y esta línea, que es en línea de trazo discontinuo, que es la bisectriz del ángulo, va a indicarnos un punto principal, el observador, el cuadro, ahora vamos a hablar un segundo del cuadro, y el punto principal que está ubicado donde se los estoy marcando con el cursor. El cuadro puede estar ubicado
en una forma externa al objeto a representar, o superpuesto al objeto a representar, como vamos a hacer hoy en la práctica, o puede desplazarse hacia el interior. El cuadro es el plano del dibujo, es un elemento virtual, no real, que nos permite a nosotros ir definiendo la totalidad de los elementos a dibujar. En la parte superior, nosotros el cuadro y todos los elementos los estamos viendo desde arriba, hacemos una visión superior. En cambio, en la parte inferior, acá ustedes ven que dice cuadro, el cuadro aparece de manera frontal. Avanzando en el proceso de construcción, vamos a definir entonces la línea de tierra, es decir, el apoyo de los pies del observador, y la línea de horizonte, que coincidiría con los ojos del observador. ¿Se acuerdan que yo les decía recién? Esto puede ser más alto o más bajo de acuerdo a lo que nosotros querramos ver del objeto. Fíjense ustedes que en todos los casos, con distintas dimensiones de observador, es decir, distintas posiciones de observador, todos los ojos están, decimos, colgados de la línea de horizonte. La visual media, en la parte superior que hablábamos hoy, el punto principal, que es el punto en el cual esa bisectriz desde el observador intersecta al cuadro. Ahora, si nosotros tomamos ese punto y lo bajamos, y esto es un dato fundamental, lo bajamos hasta la línea del horizonte, obtenemos el punto de fuga. Y esto es muy importante porque una cuestión es la ubicación del observador en la parte superior, que es todo el procedimiento previo, la construcción preliminar de la perspectiva, y otra es el punto de fuga. En este caso, como trabajamos con perspectivas a un punto de fuga, vamos a obtener un único punto de fuga. A continuación, todo esto es una etapa previa. Del mismo modo, vamos a tener como referente, como recurso, una vista frontal para definir las alturas. Fíjense que acá estamos trabajando todo en vista frontal, las alturas del objeto a dibujar. Y a continuación, vamos a comenzar a trasladar las dimensiones del objeto a la perspectiva. Es importante tener en cuenta que todos los objetos que estén apoyados en el cuadro van a estar en verdadera magnitud. Es decir, no van a ser ni más grandes ni más pequeños. En el único lugar donde yo puedo tomar medidas es sobre el cuadro. Entonces yo tranquilamente puedo llevar hacia el cuadro inferior este punto y este, que es lo que estamos comenzando a hacer. Fíjense ustedes que este punto que podemos llamar A queda representado sobre la línea de tierra en este punto A. Este punto que sobre el cuadro lo llamamos B puede estar ubicado sobre la línea de tierra en el punto que denominamos A. Ahora, si yo quiero definir esta línea y sus paralelas, que son líneas que van en profundidad, hoy al principio decíamos, bueno, van hacia el punto de fuga. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, trasladamos, fíjense ustedes en la parte inferior, desde el punto A y desde el punto B, dos líneas auxiliares que van a ir hacia el punto de fuga. La cuestión es acá un dato fundamental, es cómo defino yo la profundidad. Es decir, yo en esta línea estoy marcando, en este segmento, estoy marcando este segmento y su continuación. En este otro segmento estoy marcando este segmento y su continuación. Bien, yo necesito saber la ubicación de este punto en esta línea. ¿Cómo hago? Y acá presten atención porque quizás es una de las partes más complicadas. Lo que hacemos es trabajar, por una parte, con rayos proyectantes. Es decir, desde el observador yo voy a mandar un rayo proyectante al punto que quiero definir en la perspectiva, que habíamos dicho que era este de acá arriba. Una vez que marqué ese rayo proyectante, voy a marcar una línea auxiliar que va a comenzar desde el punto en el que ese rayo proyectante se intersecta con el cuadro, baja y toca esa línea de profundidad que habíamos marcado inicialmente. Este punto que les estoy marcando con el cursor es, en la perspectiva, este punto que está ubicado acá en la vista aérea o en la planta. Como esta línea, o este segmento, o esta tapa posterior, o esta arista posterior, es paralela
a la frontal, vamos a tener que la línea de este sector de línea de tierra, que corresponde a la arista frontal, es paralela a la arista posterior. Entonces, por paralelismo, yo podría construir ese trazo discontinuo en este sector posterior, y de esa forma defino lo que yo considero que es lo más importante para el inicio, que es la planta de la perspectiva. Siempre conviene comenzar con la planta, y cada uno de los puntos que ustedes van definiendo, ir bajándolo con este sistema de los rayos, de las líneas auxiliares, hasta la planta de la perspectiva. Entonces, de esta manera, vamos a continuar, ustedes pueden definir, miren que lo voy trazando, toda la planta de ese prisma, que es bastante simple. Una vez que definimos la planta, comenzamos a trabajar las alturas. Como yo les decía hoy, todo lo que está sobre el cuadro está en verdadera magnitud. Entonces yo puedo decir, bueno, esta altura que va a estar ubicada en este sector me permite a mí que la traslade a la perspectiva en la parte frontal, y entonces defino la altura del plano frontal. Ahora bien, las profundidades van a fugar al punto de fuga, como hicimos en la planta, y la altura, en este caso es muy simple, la defino subiendo la altura de uno de los puntos laterales, porque en realidad es un cuerpo muy simple, porque tiene la tapa paralela al piso, y los laterales también son paralelos unos con otros. Si imaginamos que la cara frontal es transparente, podemos dibujar las aristas que están por detrás. Y de esta manera me queda armada la perspectiva cónica, un punto de fuga de este prisma. Pueden ser cuerpos más complejos, hay que hacer traslados de puntos con las dimensiones, pero todo parte de este concepto de que todo lo que está sobre el cuadro está en verdadera magnitud. Y del proceso que expliqué a través de rayos proyectantes y líneas auxiliares. Ahora bien, esta sería una síntesis de este proceso. Fíjense, los puntos 1, 2, 3 y 4 corresponden a la vista aérea de este prisma, que van a estar trasladados a la perspectiva en el sector inferior, nuevamente con el método que les expliqué recién, de los rayos proyectantes y de las líneas auxiliares. ¿Cuáles son entonces los pasos a seguir? Bueno, primero definimos la ubicación del observador, desplazándolo horizontal o verticalmente. Dependerá siempre esto del interés de ustedes como proyectistas. Después vamos a determinar el ángulo visual. Generalmente tiene que ser 30 o 45 grados. Es importante esta cuestión porque el ángulo de 30 grados va a alejar mucho al observador del objeto a dibujar, y esto va a agrandar todas las medidas. El tercer punto es la definición de la visual media, la bisectriz del ángulo, es decir, ese ángulo de 30 grados tendrá que ser 15 para un lado y 15 para el otro, o si es de 45, 22,5 y 22,5. La ubicación del cuadro, que eso nos va a definir si se trata de una perspectiva, como las que veíamos recién, o de un corte perspectivado, cuando el cuadro atraviesa el volumen. Esto es similar a los conceptos que estuvimos viendo en las perspectivas paralelas. La determinación del punto de fuga, lo veíamos hoy como la proyección de esa línea que contiene al observador. La verdadera magnitud sobre el cuadro, las líneas de profundidad que van a fugar al punto de fuga, la existencia de esos rayos proyectantes hacia los puntos significativos del objeto. En este caso, no fue necesario definir más puntos significativos porque se trataba de un cuerpo muy simple. Las líneas auxiliares, que son las que van a bajar llevando la intersección, ¿se acuerdan de esos rayos proyectantes con el cuadro hasta la perspectiva? Y luego, una vez que se determina la base, se determinan las profundidades para definir la base y las alturas. Considero que siempre es importante comenzar con la base y luego incorporar las alturas. Y por último, definir el volumen, es decir, qué volumen se ve, cuál no, cuál tiene línea de trazos o una línea con menor intensidad. Ustedes van a recibir, por una parte, una pequeña ficha con la explicación de esto que les estoy contando ahora, a través del blog, de Facebook y de Instagram, que como venimos trabajando con un conjunto volumétrico,
vamos a seguir con ese mismo conjunto, porque ya ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan que habíamos partido de una pintura de Piet Mondrian, que habíamos hecho una volumetría a la que ustedes les habían aplicado color, la habíamos sintetizado para poder trabajar de un modo más fácil, y ahora vamos a trabajar con esa misma volumetría en blanco y negro, muy simplificada. Ahí la ven en la tercera imagen. Entonces, en la hoja de 35 por 50, ustedes van a dibujar en la parte superior, esto es una indicación, ¿no es cierto? El conjunto volumétrico con el ángulo, con la visual media, el observador, y en el sector inferior van a dibujar la perspectiva. La perspectiva va a tener una línea de tierra, una línea de horizonte, y una serie de datos, fíjense ustedes acá, que nosotros se los vamos a dar. Vamos a hacer dos perspectivas, una según el cuadro 1 y otra según el cuadro 2. Fíjense que vamos a obtener dos imágenes de ese mismo conjunto, vistas desde dos caras que forman ángulo recto entre sí, pero eso no importa, es una visión desde el punto 1, del observador 1, y otra visión desde el observador 2. Cada una de los cuadros y del observador va a tener distinta altura y distinta distancia. Estos datos se los vamos a dar nosotros para que ustedes tengan mayor facilidad en el dibujo. Y en la parte izquierda, que también es un dato que nosotros les vamos a dar, aparece la vista frontal y la vista aérea de este conjunto con todas las dimensiones, para que ustedes no duden en armar. Generalmente los conjuntos brindan la posibilidad de armar una grilla base, a partir de la cual, armada la perspectiva, se levantan las alturas. Y en arquitectura es un recurso muy utilizado el tema de la perspectiva cónica, por ejemplo, a un punto de fuga, para expresar o representar, registrar espacios urbanos. Este es un boceto, un dibujo rápido, hecho con grafito, de Manuela Chiavoni, que es una arquitecta italiana, que está registrando en este caso, en Argentina, en el 2014, la ciudad de Córdoba, el Museo de Bellas Artes. O este otro trabajo, que fíjense, ya no es un espacio exterior, es un patio en el Chico Máximo, que muestra a través de un trazo muy simple, ustedes podrían armar la estructura perspectívica de ello. Después, esta imagen de Gordon Cullen. Gordon Cullen en la década del 60 comienza a aplicar el tema de lo gráfico en el conocimiento de la ciudad. Entonces vamos a ver cómo hace todo un recorrido, eso queda plasmado acá en la planta. Fíjense ustedes en las flechitas, está mostrando los lugares que va atravesando. Y entonces a través de perspectivas cónicas a un punto de fuga, uno va recorriendo la ciudad. Va entrando, pasando por los puntos más significativos y saliendo. Y finalmente Cacho Soler, incorporando el tema de los grafismos, del dibujo suelto, de los recursos expresivos, a las perspectivas cónicas a un punto de fuga para darle una calidad plástica diferente, para hacerlas más blandas. Bueno, les deseo un buen trabajo.